Vamos a hacer ahora es conversar un poco sobre cómo aborda uno al niño alérgico desde diferentes especialidades. En realidad muchos niños pueden llegar donde el inmunólogo, donde el alergólogo, donde el neumólogo, donde el otorrino y siempre empiezan donde el pediatra. Entonces, ¿cómo lo paso? Perdón. Entonces, quiero empezar con el lema que tenían en las Olimpiadas que acaban de terminar, y es que solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Eso mismo deberíamos tomar nosotros en cuenta cuando vamos a abordar un paciente en general en medicina. Y usualmente los niños que son alérgicos los ve muchísima gente, pero no nos ponemos de acuerdo y no trabajamos juntos para tratar de mejorar la salud del niño. Entonces, creo que eso es lo que vamos a pretender nosotros con diferentes especialidades para tratar de hacer un abordaje integral del paciente desde los diferentes puntos de vista. Entonces vamos a empezar con el caso clínico y después cada uno de los especialistas va a ir hablando. Entonces Camila es una niña de 3.5 años que vive en Heredia, aquí en Costa Rica, cuyos antecedentes heredofamiliares es que no hay consanguinidad, no hay muertes tempranas. Su papá es asmático y rinítico, la mamá es sana, y dentro de la línea paterna hay muchos antecedentes de asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. No hay otras enfermedades crónicas y no hay cáncer reportado en la familia. Tiene antecedentes perinatales de que tuvo un control prenatal sin mayores complicaciones. La mamá se realizó una cesárea electiva y nació de término adecuado para edad estacional. Inicialmente la mamá no tuvo leche materna, entonces le costó un poco, recibió fórmula en sus primeras horas de vida y además de todo tuvo una ictericia neonatal que ameritó fototerapia. El niño después sí pudo ser alimentado con leche materna, pero posteriormente se le diagnostica una PLV, la mamá hizo la dieta del amor y además de todo se tuvo que cambiar a alimentación también con fórmula, en donde lo que usó durante un año fue Nutramigen. Se hospitalizó a los 6 meses de edad por una bronquiolitis, donde se documentó virus respiratorio sincicial. A lo largo del tiempo tuvo 2 episodios de Krupp, uno que se nebulizó con adrena y otro que se le inyectó una dexametasona según la historia de la mamá. Y dice la mamá que siempre ha tenido una alergia en las mejillas, pero que en realidad le va y le viene. Como antecedentes no patológicos, se lactó a los 6 meses de edad, tiene una dieta muy selectiva porque a ella no le gusta y además de todo se ha documentado alergia a varios alimentos, pero y entonces a veces se los introducen, a veces se los quitan, pero no hay ninguna intervención específica. En el hogar hay un perro, no hay fumadores pasivos, el papá a veces vapea, la niña todavía usa chupeta y además de todo asiste a la guardería. Dentro de las vacunas tiene un esquema completo de la caja, pero no se puso la vacuna de COVID-19 porque a la mamá le da miedo y no se puso influenza porque en algún momento le dijeron que el niño se había brotado con el huevo y mejor que no se la pusiera. Después, entonces, ¿por qué viene el niño a consultar con cualquiera de nosotros? Porque siempre está resfriada y los resfríos se le van al pecho. Eso es lo que dice la mamá. Cuando uno le pregunta, dice que las infecciones son virus, pero que siempre le terminan dando antibióticos porque las infecciones se complican. Que cuando corre o llora, se agita mucho y le da más tos. Y que en las mañanas siempre amanece con mocos y con los ojos que le pican. Si uno le pregunta cuáles infecciones ha tenido, tiene infección de vías respiratorias superiores, o sea, un resfrío cada 2 semanas, que siempre termina con antibióticos, que no siempre estos resfríos tienen fiebre, ha tenido 3 otitis en el último año, una faringitis en uno de los episodios de otitis, nunca ha tenido diarrea, nunca ha tenido infecciones urinarias, nunca ha tenido sinusitis, nunca ha tenido una neumonía, en algún momento uno de los médicos del servicio de emergencia le dijo que tenía una bronquitis y nunca ha tenido abscesos o infecciones cutáneas. Otras preguntas dentro de la historia clínica es que a veces tiene diarrea cuando va a las fiestas de cumpleaños y come mucho o come muchos confites, ronca en las noches, duerme con la boca abierta y un médico en algún momento de todas las valoraciones de emergencias le dijo que tenía líquido en el oído y que las amígdalas estaban muy grandes. Este es el examen físico de ella, yo después voy a dejar para que hablen un poco más. Importante, esa es la cara de la niña, esas son las uñas y tiene este brote a nivel de las fosas cubitales. Por el resto, el examen físico es completamente normal con un peso y talla que va de acuerdo a la edad. Entonces, para iniciar nuestra discusión, invito al doctor Benjamín Cepeda, él es experto en alergia pediátrica, cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes instituciones, se formó como médico cirujano en la Universidad de La Salle y después realizó su especialidad en pediatría, alergia e inmunología clínica en la UNAM.
Gracias. ¿Se oye? ¿Este no funciona o nada más están con este? Ya, ok. No, ya está perfecto, no tengo problema. Muy bien, pues bueno, sí es importante. Gracias primero por la invitación a los organizadores y a ustedes por estar aquí y pelear contra esta marea alcalina que todos tienen después de esta gran comida que tuvimos, pero el caso de Camila nos atañe y es un caso de la vida real, no es un caso de la Rosa de Guadalupe. Y algo importante es que vean su cara, y la cara nos dice mucho. Van a ver que está con respiración oral, tiene las líneas de Denny Morgan. Obviamente estas lesiones, pues se rasca, no tenemos la menor duda que Camila se rasca bastante. Y que hay que entender del sistema inmune de los pequeños. ¿Por qué cambia tanto y por qué un niño se puede enfermar más seguido que un adulto? Y si ustedes ven aquí, este es el sistema inmune de un recién nacido, de un lactante, y este es el de un adulto. Estamos diferentes en cuanto al balance TH2, TH1. Recuerden que mamá cuando se embaraza no está inmunodeficiente. Luego la gente dice, es que está embarazada como si estuviera enferma. Y no es que baje su sistema de defensa. Lo único que ella hace es crear un ambiente TH2 porque 50% del contenido que ella trae en su panza pertenece al donador. Llámese papá, amigo, que ver, como quieran llamarlo, ¿no? Como nos dijo la doctora hace rato, ¿no? El mi algo, ¿no? Y después cambiamos obviamente hacia un ambiente TH1 cuando nos vamos exponiendo a toda la vida de estas infecciones y la convivencia con parásitos, bacterias, etcétera. Que algo importante, no sé cuándo ustedes cambien aquí año escolar. Nosotros en México el próximo lunes iniciamos nuevo año escolar, el 24-25, y vamos a tener una situación que nunca había pasado. Este agosto entran los Kobe Bryant producidos en la pandemia a guardería y a kinder, y es una generación que no tuvo el mismo contacto social y el mismo contacto de infecciones. Entonces, si la situación va a ser similar acá, empiecen a repartir tarjetas, van a ser los más codiciados, porque son niños que evidentemente no se han expuesto a este ambiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí tienen linfocitos, pero están sin una experiencia adecuada. La inmunidad secretora está dependiente de la inmunoglobulina A, depende de lactancia materna. Y desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos los mejores valores. México estamos alrededor del 30%, en un 28-30%. Creo que ustedes están acá alrededor de un 45-50%, pero no somos de los países que más tenemos lactancia materna. Perú está en un 60%. Y la inmunidad innata, fagocitos y complemento, sí la tenemos, pero no opsonizan de manera adecuada. Esto es, tenemos una inmadurez inmunológica. Y esto está explicado por esto. Al nacer y en los primeros 2-3 años, pues contamos con el 80% de los niveles de IgG que vamos a tener en la edad adulta. De hecho, en el último trimestre, mamá da un pool. En los primeros 6 meses, esta inmunoglobulina realmente es la materna. Entonces, si nazco de manera prematura, ya no voy a tener esa ayuda que mamá me está dando en los primeros 6 meses. Tengo el 75% de los niveles de IgM que voy a tener en el adulto y 20% de niveles de IgA. Es una inmadurez y todos pasamos por ella. No significa que tengamos una inmunodeficiencia, que es algo muy diferente. Afortunadamente, 50% de los casos, como es el caso de Camila, bueno, puede ser el caso de Camila o de otros niños, la mayoría son sanos y tienen inmadurez inmunológica. El caso de Camila entra dentro de este 30%. Y si ustedes analizaron la historia clínica, papá tenía alergias y tenía rama paterna de mucho problema alérgico. Cuando papá es alérgico hay un 40-50% de riesgo de ser alérgico en la vida. Y si mamá es alérgica, un 70%. Si se encontraron en Tyndall y los dos eran alérgicos, asma, rinitis, dermatitis, un 80-90% de riesgo de poder ser alérgico. Entonces busquen en otras páginas y chequen que no sean alérgicos. Y la otra, seguimos teniendo desnutrición crónica, seguimos teniendo obesidad, y eso también es algo grave. 10% pueden tener algún tipo de inmunodeficiencia, y ojo, 1%, lo que antes conocíamos como inmunodeficiencias primarias, ahora se conocen como errores innatos de la inmunidad. Y algo que me gustó mucho es que nos fue describiendo cuántas enfermedades tenían, porque la gente llega asustada, los papás van a llegar y si cada 2 semanas los están viendo y en todas las ocasiones tomó antibiótico, algo está pasando y seguramente no necesitaba ese antibiótico.
Y esta es la historia que tiene Camila. Recuerden lo que es la marcha atópica o marcha alérgica, que puede empezar desde etapas muy tempranas, esto es desde los primeros meses de vida, donde dermatitis atópica y alergia alimentaria van a dar los primeros datos, y Camila lo tuvo. Le hicieron diagnóstico de APLB a prueba y error. Nunca me dijeron si era alérgico a caseína, si fue alérgico a suero, y resolvieron sus síntomas con una fórmula extensamente hidrolizada a base de caseína, que fue Nutramigen, que fue lo que utilizó el primer año porque mamá no pudo dar seno materno. Pero desde ahí ya venían los datos, entonces, y empezó con problemas en las mejillas de dermatitis atópica. Empiezan de maneras tempranas, posteriormente empieza ya la función pulmonar. No es normal, y ahorita nos decía la doctora, a ver, no es normal que tosa todo el tiempo, y no es normal que las gripas acaben en pulmón. Si corro y la hago de tos, lloro y la hago de tos, me regañan y la hago de tos, pues algo tengo, ¿no? Luego los papás te dicen, tose lo normal. ¿Cuántas veces tosen ustedes al día? ¿No? Pues ya se acostumbraron, pero no es normal que tosa todo el día. Entonces, esta es lo que estamos viendo en Camila, lo que está pasando, y seguramente ya tiene también, de hecho, tiene datos de rinitis porque ronca todas las noches, respira con boca abierta, llegó a nuestra consulta con respiración oral. Entonces, vean, ¿qué pasó con Camila? ¿Dónde se sensibilizó? Pues pudo haberse sensibilizado en útero, pudo haber sido los primeros. De hecho, lo más seguro es que fue en útero, porque desde que nació tuvo tema con la alergia a proteína de leche de vaca, y lo que hizo fue que sus células presentadoras de antígeno reconocieron en ese momento a la proteína de leche de vaca como algo extraño a ella, lo procesaron, se lo presentaron a los linfocitos T, que estimularon la producción de inmunoglobulina E por parte de citocinas TH2 como es interleucina 4, 5 y 10, y entonces lo que hicieron nuestros linfocitos B de Camila fue producir esta IgE hacia las proteínas de la leche de vaca, seguramente fue a suero. Y posteriormente se puede sensibilizar a otras cosas, tengo que hacer estudios y saber qué está pasando con ella para ver por qué sigue con estos problemas y por qué sigue con la sintomatología. Cuando se reexpone a los alergenos, que muchas veces, y lo que puede explicar en la historia de Camila, ojo cuando te dicen que cuando va a fiestas infantiles empieza con diarrea. Ahí puede haber dos cosas. Una, o sigue sin tolerar lácteos o tiene intolerancia a la lactosa. Que ojo, son dos cosas diferentes, porque cuando yo hice una dieta de restricción, las dietas, qué bonito le llaman aquí a la dieta de restricción a lácteos, la dieta del amor. En México le decimos dietas de agua y ajo. Aguantarse y a joderse, porque te quitan absolutamente todos los alimentos con lácteos que están incluidos, que son muchísimos. Entonces, pero esa me gustó, la dieta del amor. Está padre, ¿no? Entonces, puede pasar eso, que pueda tener, que todavía no tolera, obviamente, porque sigue siendo alérgica, o la otra es que cuando te quitan lácteos, pierdes la función de lactasas. Las lactasas son lactosa dependiente, y en el momento que yo entro en contacto con lácteos que tienen la cantidad normal de lactosa, pues empiezo con diarrea, porque no es tampoco un dato que frecuentemente lo presentara. Y vean, en rojo tengo los datos de riesgo, los factores de riesgo para poder presentar una enfermedad alérgica. ¿Cuántos de ustedes son alérgicos? Levanten la mano. Pues somos más de la mitad, ¿no? Está impactante, ¿no? Y eso, ¿saben hoy en día cuántos pacientes alérgicos hay en el mundo? 1,000 millones. Estamos dentro de estos 1,000 millones y para el 2050 se espera que haya 4,000 millones. Entonces esto va increciendo, vamos para arriba. Y evidentemente tenemos factores de riesgo en Camila muy importantes, como es, nació por cesárea electiva, no sabemos si la necesitaba o no. Pues a lo mejor a la mamá no le latió pujar y por eso fue la elección. O a lo mejor era un producto macrosómico o traía circular de cordón. Sabemos que hay indicaciones para cesárea, pero eso nos pasa en toda Latinoamérica. El porcentaje de cesáreas es altísimo. Y esto lo tienen que saber nuestros colegas ginecólogos, porque nosotros mismos estamos causando nuestro problema. Después, qué horror, todas las veces que se enferma acaba con antibiótico. Y esto aplica la de moco verde más fiebre, y tampoco es que todas las veces tuviera fiebre, es igual a antibiótico hasta demostrar lo contrario. Y quiero que alguien levante la mano y me diga en qué libro de medicina ha visto que color de moco, si es verde pistache, verde perico o verde militar, necesita qué tipo de antibiótico. Y es impresionante, eso pasa en toda Latinoamérica. Y si ustedes no se lo dan, la mamá busca al doctor que se lo dé. Entonces es terrible, ¿no? Entonces tenemos que estar todos unidos, usarlos, pero al final
esto también nos va a matar. Para 2050 la principal causa de muerte ya no van a ser los accidentes, ni problemas cardíacos, van a ser la resistencia bacteriana. Entonces, aguas en ese sentido. Y tuvo falta de lactancia materna. ¿Todos tenemos que defender lactancia materna? Sí. ¿Y es el estándar de oro? Sí. Sin embargo, si ustedes buscan en la literatura, porque va a haber mamás que dieron lactancia más de 6 meses, los 2 años que dice la Organización Mundial de la Salud, y de todos modos el niño fue alérgico. No está discusión si vas a dar o no leche materna, porque mucha gente pensaba que iban a estar prevenidos de alergia, y hasta ahorita no todos, pero no vamos a discutir, y lactancia materna hay que favorecerla. Y por otro lado, está teniendo datos de la marcha atópica desde etapas tempranas, que fue la dermatitis atópica y la alergia alimentaria, la alergia a la proteína de la leche de vaca. Tómenle foto a esta diapositiva porque ahí vienen el normal de infecciones que puede tener un niño de los 0 a los 2 años, 6 a 8 veces, y eso es si es hijo único, se lavan las manos y los dientes antes de besarlo y tocarlo, no convive con más niños y no va a guardería y es un niño feliz, que no pasa nada, porque si ya tiene más hermanos, entró a los 48 días a la guardería, la abuela lo cuida y aparte llegan todos los primos más grandes después de la escuela, se va a enfermar inclusive de 12 a 15 veces al año y sigue siendo algo normal. Entre los 3, 4 años 5 veces, 5, 9 años 4 y de los 10 a los 14 máximo 3. Si es más de esto ya es algo anormal, algo más está pasando, no es normal que nos estemos enfermando tanto. Y estos son los datos que tenemos que ver en estas infecciones recurrentes. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan grave? ¿No? Si todas las veces acaba hospitalizado, ya ha tenido que estar en terapia intensiva, todas las veces necesita antibiótico intravenoso, no responde bien, forma abscesos, hizo meningitis, neumonías, infecciones graves, eso ya no es normal. La localización de estas infecciones, la presencia o ausencia de los intervalos sin síntomas, si se pueden aislar el germen, qué tipo de germen es, si es uno común o uno poco frecuente y qué tanta respuesta tiene o no al tratamiento. Esto lo vamos a abordar en otra diapositiva. Y esto es una infección recurrente, 2 o más infecciones graves en un año. Y es lo que les mencionaba, fiebre persistente, no tiene una buena respuesta a antibióticos, ya sea orales o cuando son intravenosos o que requiera hospitalización, infecciones por patógenos inusuales, oportunistas en la mayoría, complicaciones como mastoiditis, derrame pleural, abscesos, alteraciones en los resultados de laboratorio, esto es biometría hemática, pruebas de reactantes activos, lo que son inmunoglobulinas o que tenga alteraciones a nivel de radiografías o tomografías. 3 o más infecciones respiratorias bacterianas de localización distinta en un año o infecciones que requieran el uso de antibiótico durante 2 meses en un año. Entonces eso ya no es normal y obviamente qué factores de riesgo hacen que nuestros pequeños tengan esto, ingreso precoz a las guarderías o a la escuela, y eso lo vamos a vivir ahorita de manera muy cercana por el efecto que tuvimos con pandemia, exposición pasiva al humo de cigarro. La gente piensa que vapear está mejor y van a acabar peor, porque es prácticamente una nebulización que estás haciendo directa al pulmón. Y los adolescentes ahorita están en pro porque aparte sabe rico y no huele feo. Entonces aguas con esto. Número elevado de conviventes a situaciones de hacinamiento. La estacionalidad, nosotros todo este año tuvimos presencia de influenza, de virus de influenza y sincicial respiratorio que normalmente causaba problemas en menores de 2 años, hospitalizó a pacientes de 10, 12 años. Bueno, tuvimos casos de rotavirus en adultos hospitalizados por diarrea, cosa que no habíamos vivido antes. Entonces hemos tenido un cambio bastante importante. Y SARS-CoV-2 con todas sus mutaciones que no se ha ido. Contaminación, todo el mundo habla de sobrecalentamiento y cambio climático y esto se debe a la contaminación y tenemos que hacer algo. Ustedes son un país muy verde y consérvenlo, porque la mayoría ya no estamos aquí y estamos con elevación y contaminación brutal. Tuvimos los últimos 2 meses, marzo, abril en México, calores que en la vida habíamos tenido. Yo vivo en una ciudad alta que está a media hora de la Ciudad de México, normalmente son temperaturas de 16, 18 grados, llegamos a 30 grados. Entonces sí estamos teniendo problemas importantes. Alergias respiratorias que cada vez las vemos mucho más frecuentes y los errores innatos de la inmunidad, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, son mucho más frecuentes que una leucemia o que un linfoma.
Entonces hay que estar pensando en ellos y ver qué pasa con estos pacientes. La evaluación, obviamente, hagan una historia clínica detallada sobre cuándo empezó, qué tan frecuentes son, dónde se localizan las infecciones, cuánto duran, qué tan graves y qué complicaciones tienen. Presencia o ausencia de intervalos libres de síntomas, si se puede aislar el germen es algo bueno, que la mayoría de las veces no, y qué respuesta tienen al uso de antibióticos. Evidentemente en Camila se abusó en el uso de antibióticos. El examen físico también es importante, y esto, peso, talla, son niños que empiezan a quedarse por debajo del peso y después por debajo de la talla que deben tener, y en pacientes con algún error innato de la inmunidad es mucho más frecuente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Camila? Solicitar una biometría hemática completa con velocidad de sedimentación globular, niveles de inmunoglobulinas para ver cómo está su sistema realmente, IgG y las subclases, IgM, IgA, IG sérica total, que esta me va a decir si realmente es o no alérgica. Coproparasitoscópicos en serie de 3, resulta que en Latinoamérica seguimos teniendo mucho problema con parasitosis y una causa de elevación de los niveles de IgE son las parasitosis, y en niños menores de 10 años es algo frecuente, aunque no tiene absolutamente nada que ver con el estado socioeconómico. Y también algo importante, recuerden que el perrijo, gatijo y cuyijo ya duermen en nuestra cama. Y todos los animalitos son increíblemente hermosos, pero huelen caquitas, comen caquitas y chupan colitas. Entonces luego nos dan el besito en la boquita, ¿no? Y bueno, radiografía de senos paranasales prácticamente ya no lo hacemos. Realmente si quieren evaluar ustedes senos paranasales, una tomografía de senos paranasales en corte coronal es lo que más nos ayuda. Sin embargo, hay que recordar que hay que sedar a los niños y lo vamos a hacer. Pero si queremos evaluar a nivel pulmonar, una radiografía de tórax nos puede ayudar bastante bien. Y recuerden que en pediatría, estos valores ustedes los pueden tener en el Harriet Lane, que es una publicación que todo pediatra conoce, que vienen los valores normales a cualquier edad, y valorar, e inclusive ya hicieron una gran aportación en niños prematuras con bajo peso al nacer, y ahí vienen los valores de IgG, IgM, las subclases, IgA, IG sérica total, y hay que valorarlo porque la mayoría de los laboratorios no nos dan los valores normales para la edad, y de repente podemos pensar que están normales o que están bajos para la edad. Datos importantes: las manifestaciones de alergia no son exclusivas y pueden ir acompañadas de infecciones graves, de problemas autoinmunes o inclusive de problemas oncológicos. Recuerden que es el mismo sistema el que está finalmente involucrado, y pueden ser obviamente trastornos alérgicos primarios o puede que se manifiestan como urticaria, alergia alimentaria, asma, dermatitis atópica, o problemas de eosinofilia y aumento en la IgE, como es un síndrome de hiper-IgE, que realmente ese ya es un problema de inmunidad primaria, ¿no? Y también tómenle radiografía en su mente y fotografía con su celular, porque estas son las banderas de alerta en cualquier, y se las puse tanto en niños como en adultos, y en adultos refiriéndome más evidentemente a adolescentes, porque hay muchos niños que llegan o los papás se dan cuenta cuando están estudiando a su hijo que a ellos les pasaba exactamente lo mismo y que se siguen enfermando. En pediatría, 4 o más infecciones de oído durante un año, 2 o más episodios de sinusitis, 2 o más neumonías en un año, abscesos recurrentes en órganos o abscesos cutáneos profundos, aftas persistentes en boca, estomatitis, candidiasis después de un año de vida por más de 2 meses consecutivos. Los que vienen en cajita morada son diferentes entre pediatría y adultos. 2 o más infecciones profundas, incluyendo la septicemia, o 2 o más meses tomando antibiótico con escasos resultados. Necesidad de antibióticos IV, dificultad para ganar peso o para crecer de manera normal, historia familiar de inmunodeficiencias. Esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y en adultos, lo que es infecciones virales recurrentes, resfriados, herpes, ahora por eso es que no es que esté de moda, lo que pasa es que ya tenemos al alcance la vacuna de herpes zóster, y a todos los que nos dio varicela, pues somos candidatos para ponérnosla. Y las infecciones con bacterias similares a tuberculosis o alguna de otras. Muchas gracias, y les cedo ahora la palabra a mis compañeras, que algo que aquí estamos cada quien exponiendo su punto de vista, pero ojo, con quien llegue tenemos que evidentemente ayudarnos y pensar de manera conjunta, porque van a ser pacientes que los van a querer operar, y entonces hay que ver el punto de vista del otorrino, que van a llegar con los neumólogos porque tose todo el tiempo, que van a llegar con la dermatóloga porque la piel se le ve fea y se rasca todo el tiempo, y entonces tenemos que trabajar en equipo.